expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura, en el programa correspondiente a la fecha de hoy, sábado 2 de septiembre de 2023. Este programa me acompañará de manera remota, de manera virtual, la doctora Minerva Tapia. Minerva Tapia, reconocida bailarina, acaba de publicar un libro que sin duda será muy importante para la literatura y los estudiosos de la danza y el desarrollo de la cultura en general. No solamente el trabajo que ha realizado ella desde su academia, su madre, la maestra Margarita Robles, fundadora de la Academia Campobello. Y me da mucho gusto saludar a Minerva Tapia vía remota. ¿Cómo estás, Minerva? Un gusto saludarte. Buenos días. Muy bien, gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias, Minerva. Bueno, leeré brevemente una semblanza de Minerva que, aunque es muy conocida, siempre es importante hacer esta presentación. Minerva Tapia es coreógrafa, educadora, promotora cultural y directora del grupo de danza Minerva Tapia. Obtuvo su doctorado en estudios críticos de danza en 2014 en la Universidad de California en Riverside. Recibió una maestría en danza en la Universidad de California, Irvine, en 2006 y en 1986 recibió su licenciatura en la Escuela de Danza Gloria Campobello en Tijuana, México. Ha perfeccionado su arte en estudios de danza en México, Nueva York, Los Ángeles, Brasil, Canadá, Turquía y Cuba, donde estudió durante 7 años. En 1995 formó el grupo de danza Minerva Tapia, estableciendo importantes colaboraciones y vínculos artísticos transfronterizos. Su obra ha sido representada en Argentina, España, Panamá, México, Estados Unidos. Entre sus coreografías más destacadas se encuentran Cuerpitos Fronterizos, La Maquinita de Juana, Flaquita y Ellas Danzan Solas y Legal Border. Minerva también es cofundadora de la muestra coreográfica binacional México-Estados Unidos, el Festival de Danza de Cine San Diego-Tijuana y la Medalla al Arte Dancístico, un premio otorgado a notables del mundo de la danza. Su interés de investigación se centra en la producción de danza contemporánea en la frontera entre México y Estados Unidos. Oye, es una semblanza muy nutrida por haber leído solo yo una media página, Minerva. ¿Cómo se logra y cómo se hacen tantas cosas a la vez? Con muchas ganas. No hay de otra, ¿verdad? No, es la pasión por hacer esas cosas y disfrutarlo y sentir que se está haciendo algo que uno trata que valga la pena. No, bueno, a ver, yo creo que tú, no me lo has dicho, pero tú viviste la danza desde tu infancia, desde tu casa. Así es, sí. Siempre me gusta contar esto que es que cada vez que lo reflexiono digo, qué chistoso que yo pensé que todo el mundo bailaba, o sea, yo no pensaba que era algo extraño a la cotidianidad de las personas en su casa, ¿no? Y esto es, bueno, porque mi mamá, su mundo era la danza y no solo eso, sino que el espacio donde vivíamos, parte era nuestro hogar y la otra parte era la escuela. Estaba junto todo. Sí, estaba junto. En la colonia Cacho, sobre todo, esa es la que más recuerdo, en Fresnillo 281, creo que es en Colonia Madero, que es Colonia Cacho, que la conocemos. En especial esa estructura es que estaba la cocina, el salón de danza, los alumnos llegando y tener pues también esta parte que me imagino, que no me acuerdo mucho, pero es de hacer tareas para la escuela, para pues todo lo que es desde la primaria, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces tú pensabas que pues que así eran todas las casas de tus amigas y que todas bailaban como tú. Sí, me imagino que debe haber sido como a los 6 años o algo así. No tengo
muchos recuerdos de esas reflexiones, pero sí me acuerdo que eso lo llegué a pensar, ¿no? Y ahora que estoy, ahora sí reflexionando cómo fue esta vida dentro de la danza en Tijuana y cómo Tijuana fue creciendo y la danza fue creciendo y yo fui creciendo, pues es que digo, pues sí está medio chistoso, ¿no? Como que todo el mundo cuando tú empiezas a tener conciencia de todo esto y empiezas a tomar clases de danza, no sé a qué horas a qué edad empiezas a tomar clases de danza formalmente, ya me lo dirás. ¿Tu madre cuánto tiempo tenía ya trabajando con la academia cuando tú empiezas a tener conciencia de eso? ¿Cuántos años te llevaba de ventaja tu mamá en ese momento? No sé, bueno, es que también mi mamá empezó a bailar a los 13 años. Muy jovencita, ¿no? Sí, cosa muy rara, ¿no? Porque uno piensa que pues es que está entre niño, adolescente, 13 años, bueno, al menos yo lo veo así, Sí. Ya era una profesional de la danza, pero las academias Margo es cuando o sea, la escuela y yo casi nacen en la Escuela de Danza Gloria Campobello y yo casi al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo, sí, ok. Uh-huh. Y entonces abrías un día la puerta de tu casa y en la puerta enseguida estaba la academia. Así es, y así pasaron muchos años hasta que pues crecí y la escuela se transfirió a Boulevard Fundadores. Entonces sí. Yo ya estaba mucho más grande, ya comprendía que eso es lo que quería hacer profesionalmente también, ¿no? Que no era solamente una parte orgánica de la cotidianidad de la familia, sino que era una profesión en la cual yo podía decir, bueno, sí, me quedo estudiando, sí, quiero hacer algo en el futuro o no. Y entonces, pues claro que decidí que sí. Y a partir de ahí consagras tu vida al estudio y a la danza completamente. Sin verla como un sacrificio. No, porque te cantaba. Sí, porque sería es que todo el tiempo ahí, pues sí, pero yo me divertía mucho. Era muy callada. Ahora hablo más, pero era muy callada. Hablas y escribes más. Hablo y escribo, sí. Pero era muy callada, sumamente callada, pero yo en mi seriedad estaba contenta. Estaba contenta de ver a las compañeras que llegaban a la escuela, pues que uno va a estar una niña contenta con tantas niñas de tu edad o más chicas y un ambiente pues de baile, de música, de gente que llegaba pues entusiasmada con querer moverse, ¿no? Y no solamente en ballet, sino en danza folclórica en un inicio, y jazz y luego danza contemporánea o danza moderna primero, ¿no? Sí, porque además todo el entorno es bello, ¿no? Los vestuarios, la música, la escenografía, ¿no? La emoción de maquillarse, yo me empecé a maquillar muy chica y ya se me quedó fuera del escenario también, me maquillo todos los días. Es un rito, ¿no? Esto de la danza, tenemos formas de ver el mundo, formas de verlo, de trabajarlo, de asimilarlo, y yo creo que por eso llegué a la coreografía, porque también pues mi entorno, mi contexto, pues nutría mi trabajo. ¿Cómo era Tijuana en esa época? Es decir, se llevaban a cabo las clases, me imagino, todo el año, tenían un festival anual, debo suponer. ¿Dónde se presentaban? ¿En la Casa de la Cultura, en el Teatro del Seguro Social? Porque ustedes empiezan a trabajar antes que la inauguración del Secut. Sí, la Campobello es del 63, la Casa de la Cultura el 77 y el Secut 82. Más o menos, sí. Así es. Entonces, nosotros nos presentamos en el Seguro Social y había funciones de 5 días y los programas de mano estaban diseñados o al principio fueron sugeridos por Nelly Campobello, qué logo poner, cómo ponerlos y decían... de manera directa. Sí. Sí, decían Escuela de Danza Gloria Campobello, extensión del Ballet de la Ciudad de México. Y se presentaban en junio y eran como 5 días y pues no había otra escuela que tuviera esa forma de trabajar y pues eran funciones muy concurridas, muy concurridas. Recuérdale al público quién es Nelly Campobello y también Gloria Campobello y por qué eligen ese nombre. Sí. Por favor. Bueno, Nelly Campobello es una
pues es un personaje cultural que inició su carrera quizás no profesionalmente en la narrativa, en la literatura, en hablar de la Revolución Mexicana. Ella es de Durango y se va en los años 20 a la Ciudad de México y ahí conoce a Martín Luis Guzmán, quien sería una parte fundamental para el desarrollo del ballet, no solamente en Ciudad de México, sino en Tijuana, porque gracias a sus consejos y orientación y como parte de la Asociación Civil Ballet de la Ciudad de México, pues él tomaba decisiones, ¿no? De cuál era... las decisiones también obviamente venían de Nelly, que es la de danza, ¿no? Pero eran un grupo que tenían compañeros muy destacados en el ámbito artístico. La música la hacía Chávez, la escenografía la hacía José Clemente Orozco, y bajo ese contexto Margarita Robles, mi madre, entra a la Escuela Nacional de Danza a estudiar la carrera para profesionalizar su academia y transformarla de academia en escuela. Así conoce a Nelly, y Nelly, cuando la conoce, pues la hace como su pupila muy cercana, ¿no? Y dijo, vamos a hacer que la escuela sea lo que tú quieres, que es que se profesionalice la danza, que haya cuestiones académicas, no solamente las prácticas, y que lo académico y lo práctico vaya juntas, ¿no? Y entonces, pues ella egresa en el 75 de la Escuela Nacional de Danza. Dice la historia, perdón. Sí, no, por favor. Que el documento dice que Margarita Robles le solicita a Nelly Campobello que la escuela de Tijuana se llame Gloria Campobello, en homenaje a esta primera gran bailarina que tuvo México, que es hermana de Nelly, que lleve el nombre en Tijuana de Gloria Campobello. Pero la historia familiar dice que fue Nelly quien le pidió a Margarita Robles que le pusiera el nombre en Tijuana de Gloria Campobello, lo cual le dio muchísimo gusto a mi mamá, pero tomó en consideración las dos historias. No, y lo importante es que se realizó, lo importante es que hay una extensión de la danza, del espíritu de la danza de las Campobello en Tijuana, y que la doctora Robles pudo realizar perfectamente bien, y que además con un gran prestigio y un gran trabajo, ¿no? Sí, una cosa muy interesante es que esas generaciones del 70, 77 sobre todo, sí, bailaban en Bellas Artes. Sí. Y eso en mi generación ya era como, no, la gente de los estados de la República es muy difícil que se presenten en el Palacio de Bellas Artes bailando. Y bueno, tiempo después, cuando empiezo a analizar, digo, bueno, pero ya en el 70 y tantos ya se hacía. Jóvenes tijuanenses, Angelina Sotelo, Beatriz Hernández, creo que se apellida, Lilian Tapia, mi hermana, ya se presentaban en el Palacio de Bellas Artes junto con las alumnas de la Escuela Nacional o de la Escuela del Ballet de la Ciudad de México. Y estás hablando que esto pasó hace 50 años. En el 77. Son los programas de mano, y hacían varias funciones. Y unos programas de mano preciosos en azul, grandísimos, claro, diseñados y cuidados por Martín Luis Guzmán, don Martín Luis Guzmán, como nos enseñaron a llamarlo. Don Martín. Que don Martín, sí. Bueno, es enormemente conocido por su literatura, por sus novelas, El águila y la serpiente y La sombra del caudillo. Luego tiene un exilio no tan voluntario, se va a España, donde las publica, porque es perseguido por el régimen de Calles, y regresa y tiene una labor importantísima. Es el primer director de la Comisión del Libro de Texto, es el los libros de texto que circulan en el país bajo la presidencia del presidente López Mateos tienen la revisión, el estudio de don Martín Luis Guzmán. Pero esta faceta de la cercanía con la danza, confieso que no es tan conocida.
¿no? Pero es muy importante por lo que nos dices. Ya había pasado también por la danza mexicana un ilustrador importantísimo que fue Covarrubias, ¿no? También don Miguel Covarrubias, ¿no? El ilustrador, y fue director de la compañía de danza también. Son personajes muy cercanos y efectivamente la escenografía estaba diseñada por Orozco, incluso Rivera llegó a hacer algunos telones y alguna escenografía de gran belleza, ¿no? Así es, y creo que es una parte muy importante de la historia cultural y artística y sobre todo de la danza que necesita esa visibilidad que tiene la literatura, que tiene las artes plásticas. Claro. Porque en esa época pues había proyectos en los cuales había trabajo transversal, había trabajo en colaboración, y eran grandes proyectos. Y, por ejemplo, en el caso de Martín Luis Guzmán, como director de la revista Tiempo, daba un espacio para la danza. Hay en dos revistas que tiene el archivo Robles, que son de los 70s, también se menciona Tijuana, a Baja California, de hecho. En uno Baja California, el otro dice Tijuana, Baja California. Presenta sobre lo que sucedía en Tijuana, ¿no? Entonces fue un gran apoyo a Margarita Robles el tener como tutora a una persona como Nelly Campobello, que es una persona muy talentosa, autodidacta en la mayor parte de su vida, pero que muy inteligente y también muy, muy difícil, ¿no? Como persona. ¿En qué año muere la maestra Campobello? En los 80s, no me acuerdo exactamente el año, pero en los 80s y desgraciadamente fue no una muerte acompañada, sino que después de mucho tiempo, pues la comunidad cultural y personas muy destacadas dentro de la danza la estaban buscando y por fin la encontraron su tumba, ¿no? Porque ella fue secuestrada en los últimos años de su vida. Sí, fue una tragedia, verdaderamente. Sí, tragedia. Realmente sí, porque pues para ninguna persona es lo que se espera que los últimos años de su vida pues sean así, ¿no? Bien, has mencionado muchas cosas y quiero profundizar en ellas. Por ejemplo, has mencionado el archivo de la escuela, de la academia de ustedes. Este archivo, ¿lo has documentado? ¿Piensas publicar algunas cosas sobre él? Porque yo creo que sería muy importante. Y la otra pregunta que tengo es, ¿cómo era este ambiente cultural? Era, si mal no recuerdo, si no es de las pocas, la única academia de danza que había en Tijuana en ese momento cuando ustedes empiezan a trabajar. Pero ustedes no se quedan ahí. Es un trabajo de sembrar y del cual surgen muchos otros esfuerzos, ¿no? Independientes. ¿Con cuál pregunta quiere responder primero? La del primera es la del ambiente. Bueno, el ambiente en Tijuana hay dos líneas de investigación, ¿no? Una que se ha repetido en los pocos libros de danza que hay, que es la señora, no recuerdo su primer de Hoyos, que daba ballet, ¿no? Sí. Y después Margarita Robles, que inicia con su Academia Margo y empieza a dar clases de danza. Y cuando digo danza es porque había el ballet español, que ella lo iniciaba también lo iniciaba de cierta forma, porque la danza española está desde los 30 en Tijuana. Había un gusto generacional, sí. Sí, y en el Casino Aguacaliente había muchísimos bailarines que se dedicaban a eso, a ese tipo de danza que se fue cuidando y que se hizo tradición, y hasta estos días en Tijuana está esa que llega de diferentes formas, ¿no? Bueno, ahí está Rita Hayworth, que su papá es un maestro de danza también, no solamente un artista, sino un maestro que enseñó a su hija y a muchas generaciones en España. En un estudio que ahorita comento, ya encontré donde tenía su estudio allá en España. Entonces, el ambiente, cuando Margarita Robles empieza ya formalmente a dar su clase,
pues había otros maestros que daban clase de vals, de ballet, la señora Hoyos, pero ahora yo estoy también encontrando otra parte, pero necesito las evidencias porque uno dice en casa de cuchillito de palo, ¿no? Porque en vez de preguntarle a mi mamá, ¿dónde está esto? O en la calle, ¿dónde está? No, la vida seguía y la vida seguía y ahora... En la casa del herrero asadón de palo. Eso. Yo los cambio todos, ¿eh? Bien, vamos Como a hacer una pausa. Estoy conversando con la doctora Minerva Tapia a distancia y regresamos en unos cuantos minutos. Estamos en Rostros de la Cultura. Muchas gracias. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la maestra Minerva Tapia. Esperemos que se vuelva a conectar para seguir conversando. Aquí está Minerva. Entonces, en ese momento en que tu madre abre la academia, era una innovadora, estaba revolucionando la actividad cultural de Tijuana, quizás sin saber mucho qué iba a ocurrir después, pero ella estaba formando una academia con las recomendaciones de excelencia de Nelly Campobello, la supervisión del maestro Martín Luis Guzmán. Bueno, en un lugar donde no había este trabajo previamente de manera profesional, de manera formal. Dices que había otros espacios en que se realizaban, los respeto mucho, no los recuerdo del todo. El ambiente estaba marcado por la danza clásica de esta señora de Hoyos, estos incipientes esfuerzos. También has hablado del enorme gusto que había en Tijuana por la danza española y... tu madre llega la doctora llega con una nueva propuesta. Y entonces yo te preguntaba, este archivo que mencionas, donde están las invitaciones, los programas de mano, recortes de periódicos, me imagino, deberías documentarlo y compartirlo con nosotros. ¿Nunca se ha expuesto? ¿Nunca se ha exhibido? De hecho, empecé con la tesis de coreografía, la hice sobre Nelly Campobello. Sí. Al terminar el trabajo era sobre Nelly Campobello, pero había un capítulo que estaba dedicado a Tijuana. Y recientemente, hace un año, empecé a ordenar el archivo, a leerlo, a analizarlo, porque hay telegramas de Nelly, muchos telegramas, hay cartas, hay programas de mano, hay tarjetas, hay una infinidad de cosas y una es muy difícil de leer porque ella tenía yo creo que muchas personas pues está a mano, ¿no? Que parece de doctor un poco, entonces sí ha tomado tiempo, entonces se lo estoy... Y recientemente ahora en el 16º Simposio de Historia, organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura y otras instituciones, me presenté por primera vez avances sobre este archivo. Entonces estoy como calentando motores en esto. Una pregunta, ¿es muy voluminoso? Pues no es muy voluminoso, pero sí, bueno, depende... ¿Qué es voluminoso? Pues, ¿lo tienes en cajas, lo tienes en archivos, lo tienes en archiveros? En carpetas. En carpetas y ya. Caja, o sea, ya hay un avance de organización del material. Sí. Porque creo que cuando se han pasado tantos años y las personas no conocen, llegarles y decirles con voz nada más, no... creo que llega el momento que hay que acompañar esa voz con el testimonio, con la evidencia. El testimonio documental. No, bueno, las nuevas tecnologías te permiten ahora escanear, ya hasta con un teléfono celular puedes escanear documentos, fotografías, etc. ¿Hay videos también?
No, No. no hay videos. Falta también que vaya a la Escuela Nacional de Danza, porque ahora que estuvo Margarita Tortajada Quirós, bueno, Margarita sí ha escrito sobre... Margarita ha escrito sobre Margarita Robles, Margarita Tortajada sobre... Y también César Delgado Martínez ha metido en su diccionario diccionario mexicano de ¿Quién? la danza. ¿Qué Martínez, perdón? Es César Delgado Martínez. Ajá. Ambos investigadores del CINIDE en México. De la danza, Y, ok. y bueno, sí en México sí conocen a Tijuana por muchas razones. Bueno, porque todos los años también hay algún tipo de colaboración con, ya sea con Ballet Nacional de Cuba o con la Compañía Nacional de Danza o con bailarines independientes que están por toda la República. Hay una comunicación, ¿no? Pero cuando inició esta escuela, realmente no había este tipo, aunque se dedicaran a dar clases, no eran escuelas, eran como doy clases los martes y jueves de este tipo de danza, pero no eran escuelas. Y San Diego también poco tenía, porque de hecho el California Ballet, que es uno de los más antiguos, cumple 50 años, la Campobello tiene 63, y desgraciadamente, de hecho hoy voy en la noche a una función de cierre de toda una vida de 50 años de esta institución, la van a cerrar. No me digas, qué mala noticia. Sí, muy mala noticia definitivamente. Y de hecho, la directora, su hermana, bailó en el Seguro Social el padé de Cascanueces a principios de los 70 o finales de los 60. Bueno, ya tienes tema para un artículo para publicar el cierre de este instituto tan importante que fue para los fronterizos, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, Minerva, tú te formaste definitivamente en la danza clásica, en la academia con tu madre, pero tú te separas un poco de eso, tú haces una nueva propuesta y tú a esto que decías, fuimos las a presentar y éramos una compañía con características nacionales, pero tú le agregas un ingrediente, lo fronterizo. ¿Estoy en lo correcto o no? Aquí estamos viendo esta composición, estas bellas imágenes que nos has enviado. Tú te alejas, pero nutrida por toda la técnica que aprendes, pero le das un nuevo sentido. Háblanos un poco de ello. Sí, creo que no es que me haya alejado, bueno, sí, pero no. Explico. Yo crecí en un ambiente muy ecléctico en danza. El programa de danza de la Escuela de Danza Glera Campobello tenía ritmos indígenas, tenía folclore, tenía ballet. Tiempo después se le incluye el jazz. A finales de los 70 es lo que era danza moderna, pero no se llamaba danza moderna, luego ya danza moderna. Entonces nací en un espacio donde se trabajaba, muy universal, por lo visto. Definitivamente. Entonces, y de hecho mi gusto es muy ecléctico, pero sí tuve la oportunidad de dedicarme profesionalmente al ballet. De hecho, yo bailé en el California Ballet un tiempo, en el San Diego Ballet un tiempo. Lo recuerdo. Y por supuesto, sin ser parte del Ballet Nacional de Cuba, hice muchísimas funciones con el Ballet Nacional de Cuba y entonces el ballet para mí es muy importante. Me gusta mucho el folclore, me encanta el folclore de India, me encanta el folclore del norte de México, lo incluyo en mi danza contemporánea. Siempre hay un paso, una esencia del folclore mexicano en pasos que yo pongo en mis coreografías. Pero es en la danza contemporánea que yo encuentro mi voz. Sí. Antes yo era muy callada y bailaba ballet y me dedicaba nada más a eso, ballet. Y aunque tomaba las clases, mi presentación en el escenario más importante, se puede decir, y donde encontré trabajo era en el ballet. Pero después entré en la danza contemporánea, donde dije, aquí es donde quiero desarrollar mi personalidad, quiero crecer, quiero conocer Tijuana más, quiero... Pero es donde aportaste también, Minerva. ¿Cómo? Es donde aportaste también. Gracias. ¿No? Es donde hiciste, aquí está esta, quiero encontrar mi voz, lo dices como si fueras escritora, que ahora lo eres, pero estabas encontrando una expresión
con este ingrediente fronterizo, yo insisto en eso, este pasaje que nos has ofrecido, estas escenas que nos has ofrecido en la barda que divide los dos países, en playas de Tijuana, son de una enorme belleza. Y que este trabajo que hiciste con el maestro Blancarte, que ahora lo recuerdo que para mí son fotos extraordinarias, que son del maestro Lorenzana, si mal no recuerdo, son extraordinarias y estás construyendo un discurso fronterizo ahí, ¿no? Pero ya nos llegó la frontera del tiempo. Vamos a hacer una nueva pausa, una identificación de la estación y regresamos con estos temas. Estoy conversando con la maestra Minerva Tapia en Rostros de la Cultura. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la doctora Minerva Tapia. Justamente estamos entrando ya en materia de su reciente publicación. Adelante, Minerva. Te hice varias preguntas y no te dejé contestar porque la pausa nos interrumpió, pero quiere decir que estamos hablando de esto. Es tu libro. No se escucha la doctora. El tema fronterizo. Ahí está, sí. El tema fronterizo ha sido muy importante para mí desde que empecé el grupo de danza de Minerva Tapia hace 28 años. La primera coreografía para un concurso en Ciudad de México, pues me dijeron, pensé cuál va a ser el tema y realmente para mí fue fácil porque ya lo traía pensado desde que estaba en Cuba y pues la primera obra se llama Entre dos aguas y alude a mi percepción, a mi sentir como fronteriza. Cuando hago el posgrado de doctorado en danza en la Universidad de California, Riverside, el tema siempre fue la frontera en mis trabajos, en mi investigación, porque ya lo traía en la coreografía, ¿no? Estas imágenes son de extraordinaria belleza, ¿eh? Sí. Sí, unos fotógrafos divinos y las otras cosas que me gustan hacer es que cuando hacemos sesión fotográfica hago coreografía. Por ejemplo, se piensa el por qué abrazarte, por qué ver hacia otro lado, por qué tres, o sea, son coreografiadas las fotografías, la mayoría de ellas son coreografiadas, aunque ellos también hacen su fotografía con su perspectiva y como ellos gusten, ¿no? Claro, porque la perspectiva de ellos, de los fotógrafos, permite ver esta altura de las bailarinas, ¿no? Aquí lo que para muchos, Carlos Fuentes lo dice, la frontera entre México y Estados Unidos es una herida que no cierra. Pero yo estoy viendo aquí que tus bailarinas se están levantando erguidas con una gran dignidad en la frontera. Y esto es lo importante, ¿no? O sea, esta es nuestra vida cotidiana y no tenemos por qué sentirnos ni avergonzados ni adoloridos de ella. O sea, porque la frontera también ofrece estas posibilidades y que tú puedes transformarlo esto en un valor estético. Es que yo creo que a mí, como yo lo he dicho, creo que las danzas fronterizas es una categoría que yo trabajo y la frontera son como espacios de reflexión, pero sobre todo te despiertan el sentido crítico. Dices, bueno, ¿y este muro de quién es? ¿Por qué lo tengo que estar viendo? Sabemos que todas las fronteras cambian por cuestiones de poder, pero no somos personas ilegales en este mundo, somos humanos y que tú decidas ganar o perder, o no deciden perder, ¿verdad? Pero deciden estas cosas y sobre todo muy lejos de donde uno las goza o las sufre, las fronteras, porque obviamente también en mi trabajo veo estas dos perspectivas de que la frontera para mí, como coreógrafa, como persona que creció con familia, no es la misma de una familia que se desintegra al tratar de cruzar la frontera o que pierde la vida por no tener un sello en un papel.
Claro, ve esta expresión. ¿Quién es ¿Es un bailarín, es un chico, una chica? No, Platícanos. ella es Brenda Arce, Sí. miembro del grupo de danza Minerva Tapia, Ujú. y estábamos trabajando tipo performance más que coreografía, Sí. porque la coreografía pues la hacemos con lo que nos rodea, con el contexto. En este caso el contexto es parte de la coreografía, los carros, las personas caminando, qué tan libre está el acceso para que ella salte. Y pues cada Ujú. trabajo de estos conocemos un poquito más sobre este tema. Y usted y yo, maestro, que hemos hecho tantas veces esta línea en carro, a pie, con invitados, solos, sabemos lo que se está pensando y sintiendo en ese momento. Y darle esta expresión que me parece un poco lúdico, un juego, como que le regresa cierta ironía y cierto buen humor también al tema. Mira esta extraordinaria imagen, ¿no? Sí. Ella es Alejandra Ramírez, también miembro del grupo de danza Minerva Tapia. Creo que cada vez que leo también a otros colegas que escriben sobre la frontera, y los leo de ambos lados de la frontera, veo coreógrafos que hacen coreografías sobre esos temas, cada vez la incongruencia es la que se resalta, y también se resalta la vulnerabilidad que tenemos, De acuerdo. porque lo tenemos todos. Definitivamente, aunque seamos privilegiados unos, también nos sentimos vulnerables al cruzar o por las decisiones que se toman ahí, ¿no? Te toman tu vida, tu tiempo, tus minutos, tus horas. Yo he tratado de hacer algo productivo en vez de enojarme un poco, pero he hecho algunas coreografías estando en el carro, ahí las empiezo a diseñar, esbozar, y qué le voy a hacer, cuál va a ser el tema, qué meto, qué no meto. Pues hay tiempo de sobra para crear, ¿no? Dice la maestra Margarita Tortajada, dice: en Danzas y Frontera, Minerva Tapia Robles reflexiona sobre su propia experiencia y la de otros artistas que en el área de Tijuana-San Diego han producido un provocador discurso estético, ético y político con su danza contemporánea. A partir de su autobiografía, la observación de su contexto, la intensa vivencia y el estudio teórico práctico creativo, la autora ha construido categorías de análisis como cruzadoras regulares en la frontera y danzas fronterizas que nos remiten a las fronteras físicas marcadas por líneas y muros, pero también a las culturales, estéticas, lingüistas, raciales, sociales, de género, reales o simbólicas existen. Y la danza contemporánea permite identificarlas, representarlas, cuestionarlas y yo diría y saltarlas e impactar en las audiencias. Minerva Tapia desmenuza varias de estas obras coreográficas e indaga en las motivaciones y procesos artísticos e identitarios de sus creadores que, como ella, hacen una danza que denuncia problemáticas como la migración, el racismo, el narcotráfico y la violencia. Es una introducción extraordinaria lo que hace la maestra Tortajada sobre tu libro. Platícanos de tu libro. ¿Es una autobiografía y que vas entrelazando con tus experiencias profesionales? Así es. Y también habla sobre el trabajo de otros coreógrafos Sí. en ambos lados de la frontera, sus vivencias. En cada capítulo hay como una historia de la danza en Tijuana relacionada con la frontera. ¿Cómo es que, yo primero conocí la danza y luego conocí la frontera, ¿no? Y creo que esa es la historia. Fíjate qué bien lo dices. Primero conocí la danza y luego conocí la frontera. O sea, te enfrentaste a la frontera con las armas, con los instrumentos que te daba la danza. Y te diste y en la danza no hay fronteras. Todo fluye casi de manera natural como la música, ¿no? Sí, porque la danza es movimiento, ¿no? Exactamente, exactamente. La danza es movimiento y creo que ese movimiento también entra en las ideas y estas ideas se mueven y eso nos da un espacio de pensar que relájate, esto no está en piedra, esto se mueve, esto es poroso y se pueden hacer cambios. Cada quien desde su oficio puede aportar a que estas no sean de piedra, ¿no? Háblanos un poco del capitulado de tu libro, sobre todo los primeros capítulos. ¿Qué tratas Sí, ahí? el primer capítulo trata sobre los precedentes históricos de lo que yo llamo danzas fronterizas,
yo pienso que de cierta manera ya había algo parecido planteo los casos de Ana Sokolov, que es una de las fundadoras de la danza moderna en México, y José Limón, que también mexicano, que hizo su vida artística en Nueva York y en Los Ángeles, sí, ¿no? Sí, Nueva York, Los Ángeles, pero sobre todo en Nueva York. Bueno, es internacional, es un personaje mexicano-americano internacional. Es un gran personaje, un extraordinario personaje. Y en una de sus obras, o en muchas de sus obras, está la reflexión de esta cuestión de la frontera o esta cuestión de trabajar las dos culturas o de sus preocupaciones de sentirse, estoy en Estados Unidos pero me siento mexicano, y cuando está en México, en Ciudad de México en específico, me siento que no en todo en bono, ¿no? Entonces son preocupaciones que yo pienso que estas danzas fronterizas están desdibujando, borrándolas. No te preocupes, todos tenemos derechos, y eso es lo que estas danzas están proponiendo, y creo que cada una de ellas y de cada coreógrafo plantea cosas en el escenario que te van dando mayor conocimiento del potencial de la coreografía, y te dan dando conocimiento de que sí son feas las fronteras, se reproducen, pero que dentro del arte tú puedes, al menos en espacios, desdibujarlas de cierta manera. Sí, porque el arte es liberador definitivamente, ¿no? Sí. Entonces, este es el primer capítulo que habla de estos dos personajes y habla de la historia de la danza moderna de México, de Estados Unidos, y de los temas fronterizos que ellos trataban. Y en el segundo capítulo ya hablo más sobre Tijuana. Bien, te voy a pedir que hagamos una nueva pausa, por favor. Estamos transmitiendo Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la doctora Minerva Tapia y de su reciente publicación. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la doctora Minerva Tapia y nos está hablando de su reciente publicación. Minerva, ¿nos escuchas? Ahí está, nuevamente. Sí, muchas gracias. Minerva, el libro lo presentaste hace unos días en el Centro Cultural Tijuana. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Qué próximas presentaciones tienes pendientes? Háblanos un poco de la promoción que estás realizando por tu libro. Bien, el libro se vende en las librerías del Centro Cultural Tijuana. Bien. Y próximamente estará en Amazon, Estados Unidos. Ah, mira. Sí, y estamos viendo la organización de presentarlo en San Diego. Ese sería lo que refiere a la promoción del libro por ahora. No, yo creo que es una labor muy importante. Bueno, ya hemos hablado de las contribuciones que han hecho tanto la maestra Robles y tú en este enorme esfuerzo por difundir y promover la danza en Tijuana, pero como se han dedicado a esto por más de 50 años, voy a decir una cifra, pudo haber sido poco más o menos, es muy importante que quede plasmado en un documento. Se dice siempre, para las nuevas generaciones, no, para las actuales también. Digo, llegará el momento en que se tenga que hacer investigación a fondo del desarrollo cultural de Tijuana, y estas contribuciones que ustedes han hecho tienen que quedar documentadas. Le voy a leer al público este testimonio. Estimada Minerva, la felicito mucho por el trabajo que hacen. Es muy emocionante ver bailarines tan apasionados y entregados. Recibo un afectuoso saludo y mis felicitaciones. Es un testimonio de Elena Poniatowska, ¿no? Después de esta primera función en que vi la compañía de Minerva, tuve oportunidad de conocerla a ella y a sus bailarines, y entonces descubrí que teníamos mucho en común. Digamos que compartimos un interés extradancístico por la danza, porque ella también está interesada en el estudio reflexivo de la maestra Tortajada. Nos están mandando a concluir el programa. Fue extraordinario conversar contigo, Minerva. Te extrañamos aquí en el estudio, pero fue una muy buena conversación. Te agradezco muchísimo y felicidades por tu libro. Muchas gracias, Pedro, y a todo tu auditorio. Vemos el programa siempre. Seguimos en contacto. Gusto saludarte, Minerva. Encantado saludarte. Hasta luego. Chao. Adiós. Gracias.
Nos vemos el próximo sábado. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras